burlas en El burlador de Sevilla. Una de las características de los mitos es su condición proteica, capaz de adquirir en diversas épocas y circunstancias conformaciones concretas distintas que no borran su esencial fijación estructural, de tal modo que perviven en numerosas variantes adaptadas a su momento propio. El de Don Juan es un ejemplo notable de capacidad generadora de múltiples avatares. Cerca de 500 obras con Don Juan o Don Juanes como protagonistas han catalogado los estudiosos. El mito de Don Juan posee, sin embargo, dos rasgos muy peculiares. Uno, su condición eminentemente literaria, artística, y otro, su creación bien definida en una obra concreta, hasta hoy atribuida con ciertas discrepancias a Tirso de Molina. En efecto, si como apunta Márquez Villanueva, será siempre aventurado hasta un punto azaroso saber a dónde va el inestable y meteórico Don Juan, el crítico literario puede en cambio dilucidar de dónde viene. Y Don Juan viene exactamente de El burlador de Sevilla, raíz básica, pieza seminal, de la que van a nacer todos los Don Juanes posteriores, directa o indirectamente. En la creación del protagonista tirsiano confluyen múltiples elementos tradicionales, históricos o posibles precedentes literarios, pero no son definitivos en la medida en que Don Juan Tenorio nace insertado en una estructura mítica de una vez, sin ensayos previos identificables en El burlador de Sevilla. La bibliografía sobre el tema de Don Juan es inacabable. En los preliminares de la particular versión del mito que Jardiel Poncela presenta en su novela ¿Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes?, incluye un humorístico ensayo número 27.493 sobre Don Juan, en referencia a la frondosidad de una crítica que crece hasta extremos que hacen imposible tenerla minuciosamente en cuenta. Estos acercamientos críticos suponen interpretaciones muy variadas y a veces opuestas del mito. Don Juan ha sido considerado un arquetipo viril por Ortega, un inmaduro de sexualidad poco diferenciada por Marañón, un vengador de su complejo de Edipo y de su incapacidad para amar, un rebelde social y metafísico de dimensiones heroicas, o un señorito que se apoya en la posición familiar para cometer impunemente sus abusos. Estas lecturas, y otras muchas con sus matices distintos, afectan al arquetipo Don Juan, lo que a su vez influye en las interpretaciones que se hacen de las obras concretas, a veces de manera abusiva. Los estudiosos se han esforzado en la búsqueda de fuentes o antecedentes en la vida real y en la literatura, para El burlador y su convidado de piedra. Tradiciones sobre el convidado de ultratumba se documentan por todo el folclore europeo en los esquemas de doble invitación, en los que un hombre, camino de la iglesia, topa con un muerto, con un alma en pena, con una calavera o un esqueleto, al que insulta o maltrata, haciéndole una invitación burlesca para comer con él. El difunto invita luego a su huésped, quien, al acudir a la cena macabra, recibe un castigo, o se arrepiente y se salva. En España hay distintas versiones del tema en romances leoneses y segovianos que ya estudió Menéndez Pidal, como el siguiente. Un día muy señalado fue un caballero a la iglesia y se vino a arrodillar junto a un difunto de piedra. Tirándole de la barba estas palabras dijera: «Oh buen viejo venerable, ¿quién algún día os dijera que con estas mismas manos tentara a tu barba mengua? Para la noche que viene yo te convido a una cena». Las versiones con estatua de piedra en vez de calavera o esqueleto parecen exclusivas de la tradición ibérica. Sin embargo, no podemos datar con certeza estos romances, ni podemos estar seguros de que los conociera el autor de la comedia, ni se han descubierto variaciones de fondo sevillano que se pudieran relacionar con El burlador, aunque Menéndez Pidal y otros piensan que debió de existir una leyenda de ambiente hispalense paralela al romancero de León y Segovia. Respecto al mismo personaje de Don Juan Tenorio se han sugerido numerosos modelos históricos que supuestamente inspirarían la figura del burlador, como Don Miguel de Mañara, que era niño de pocos años en las fechas probables de redacción de la obra,
don Juan Tellez Girón, segundo duque de Osuna e hipotético padre de Tirso, según argumentaciones de Blanca de los Ríos, definitivamente rechazadas hoy por la crítica, don Luis Colón, dos oidores que corrían aventuras sexuales por Santo Domingo hacia 1606, o el famoso conde de Villamediana. Ninguno de estos es pertinente a la creación de don Juan, por más que elementos de vida disoluta, burlas eróticas o insolencias varias se puedan rastrear en estos y en otros muchos personajes más o menos coetáneos. Igualmente abundantes son los modelos literarios que aspiran a precedentes o fuentes de diverso rango. El hispanista Arturo Farinelli, a finales del siglo XIX, adujo un tal Leontio, protagonista de una pieza de teatro jesuítico representada en Ingolstadt en 1615, y otros han señalado al Cariofilo de la comedia Eufrosina de Jorge Ferreira de Vasconcelos, al Leucino del Infamador de Juan de la Cueva o al Leonido de la Fianza Satisfecha de Lope de Vega, ninguno de valor notable en mi opinión. Lo que sí parece más verosímil es que la elección del nombre de don Juan Tenorio, no el modelo del personaje, responda a la existencia en la historia sevillana de la importante familia de los Tenorios, uno de cuyos miembros más conspicuos fue el almirante don Alonso Jofre Tenorio, privado de Alfonso XI. Sea como fuere, el don Juan que nos interesa nace de la pluma de Tirso y a partir de ese momento tomará muchas formas para encarnar míticamente una serie de pulsiones humanas que han intentado describir muchos eruditos recurriendo a teorías antropológicas y psicoanalíticas, entre ellas al héroe cultural del burlador, personaje que en las tradiciones primitivas incorpora la burla de instituciones y represiones. Simbolizaría desde este punto de vista la rebelión del inconsciente contra unas normas demasiado rígidas y especialmente contra la ley del padre. Con otros matices, don Juan se ha visto como personaje edípico que manifiesta su complejo en las burlas que urde contra las mujeres y en el homicidio que comete en la persona del comendador, que es una figura paterna. También por el hecho de un desenlace destructivo, alcanzaría don Juan el rango de chivo expiatorio, cuya violencia antisocial es interrumpida por el acto de su sacrificio que permite volver a la restauración del orden. Para muchos analistas, la capacidad de proyectar en sus aventuras deseos secretos, impulsos de dominio, apetencias sexuales, signo a su vez de las ansias de poder y liberación de los instintos reprimidos, explican parte de la fascinación que produce en el espectador, partícipe en alguna medida de los deseos que don Juan sí erige en norma de su conducta. Ahora bien, cada encarnación concreta del mito realiza su actividad de manera diferente y obedece a planteamientos diversos. En lo que se refiere a la obra atribuida a Tirso, la toma de contacto con don Juan se produce en plena peripecia de la primera burla. En el palacio de Nápoles acaba de gozar a la duquesa Isabela, fingiendo ser Octavio, galán de la dama, que advierte el engaño tarde, sin poder reconocer a su burlador en la oscuridad. Del escándalo que se produce escapa don Juan con la ayuda de su tío don Pedro, embajador de España. Sucesivamente lo veremos engañar a la arisca pescadora Tisbea, luego, en un intento al parecer frustrado, a doña Ana, prometida del marqués de Mota, amigo traicionado de don Juan, y finalmente a la ingenua campesina Aminta. En la burla de doña Ana mata al padre de la dama, el comendador Ulloa, de cuya estatua funeral se burlará en otra ocasión, convidándola a cenar, introduciendo el segundo tema de la comedia, el del convite macabro. El comienzo del drama in medias res es significativo del ritmo acelerado que domina el conjunto, subrayado por el constante cambio de escenario y la velocidad de movimientos de don Juan, personaje que carece de toda reflexión, convertido en agente de una pura acción que lo conduce en un proceso de burlas de gravedad creciente hasta la catástrofe. El esquema, rico en simetrías, paralelismos, antítesis
y sistemas coherentes de imaginería simbólica, está construido con meticulosidad, lejos de la improvisación y apresuramiento que en algún momento se le atribuyó a la comedia. Baste aducir el caso de la pescadora Tisbea, cuyo monólogo lírico, muchas veces criticado como inverosímil y pesada digresión, establece sin embargo el motivo de la desdeñosa que se burla cruelmente de los pretendientes, necesario para justificar el castigo de su exceso, sufrir ella misma la burla de don Juan. Yo soy la que hacía siempre de los hombres burla tanta, que siempre las que hacen burla vienen a quedar burladas. Dada la omnipresencia del término burla y derivados en la comedia, parece evidente el valor premonitorio de estos versos y del caso de Tisbea, que avanza lo que espera al burlador por antonomasia, don Juan. También él acabará burlado. Lo que Coridón dice a Tisbea, tal fin la soberbia tiene, su locura y confianza paró en esto, ha de aplicarse igualmente a don Juan, otro loco cuya confianza en el tan largo me lo fiáis, que repite constantemente ante los consejos de Catalinón, su criado, lo conducirá a la perdición. Examinado en esta vía, el engaño sufrido por Mota es otro ejemplo más del burlador burlado. Mota habla de los perros muertos o engaños que preparan a las prostitutas de la calle de la Sierpe, y don Juan le pide la capa para hacer él otra burla. Lo que Mota no sabe es que don Juan se dirige a burlar a doña Ana, la prometida del marqués. Todos estos procesos confluyen en la sugerencia del desenlace, el castigo final del gran burlador de todos. Desde este punto de vista de la estructura, y sin entrar todavía en consideraciones doctrinales, el castigo de don Juan es el único final coherente con este esquema de los burladores burlados. Entre otras cosas, para salvar a don Juan, como hacen Zamora y Zorrilla, se necesitará previamente desintegrar la férrea organización con la que Tirso dota a su comedia, es lo que hace Zamora, o plantearla de una forma completamente distinta, que es lo que hace Zorrilla. Pero esta ya sería otra historia.